Nosotros hemos conocido personas que con 6 meses de consumo han tenido un brote psicótico, han desarrollado esquizofrenia, paranoide. Hay que entender que las drogas son un alterador del estado del ánimo. Entonces es muy fácil que un psicólogo, que un profesional pueda confundir entre una persona que tiene depresión y una persona que tiene adicción. Para que se pueda diagnosticar una enfermedad mental, primero de todo, la persona tiene que estar un tiempo mínimo de entre 4 y 6 meses de abstinencia. Un 65% o un 70% incluso de las personas que llegan a nuestra clínica tienen patología dual. Un número de pacientes duales necesitan mucho más profesionales que donde solo hay pacientes que tienen adicción, porque la intensidad de la terapia tiene que ser mucho mayor. En las reseñas son de la estricticidad de este tratamiento es lo que mi hijo necesitaba. Estamos otra semana aquí en este podcast, Adicciones al Descubierto, para seguir hablando de la adicción y seguir dando información a todas aquellas personas que sufren de esta enfermedad o tienen personas en su entorno que son adictos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sabina? Buenos días. Hoy vamos a tratar un tema que es doblemente tabú y que es la primera vez que lo tratamos en este podcast, y es la patología dual, es decir, la convergencia del trastorno de la adicción con otro trastorno de salud mental. Entonces, aparte de la doble gravedad que conlleva sufrir estas dos enfermedades, la patología dual me imagino que supone un doble estigma, el de ser adicto y el de ser un enfermo mental. Bueno, la propia enfermedad mental hace y provoca que se desarrolle adicción justamente por ese estigma. Las personas con trastornos mentales tienen a veces una conducta más desadaptativa, es decir, la falta de habilidades comunicativas, la sensación de rechazo social, hace que a veces acaben consumiendo sustancias para paliar los síntomas de la propia enfermedad mental, como algunos de ellos son el aislamiento, personas con rasgos antisociales, y esto a veces lleva al uso de sustancias para poder combatir esta conducta. Claro, yo te iba justo a preguntar ahora qué es antes, si la enfermedad mental que acaba desarrollando una adicción o la adicción que acaba desarrollando un trastorno de salud mental. Pues sucede de las dos maneras. Hay personas que tienen un trastorno mental y acaban consumiendo sustancias como un intento de resolver los síntomas. Por ejemplo, la persona que tiene un trastorno de ansiedad muchas veces tiene tendencia a desarrollar alcoholismo. El alcohol a dosis medias es un ansiolítico. Entonces, parece que resuelve esos síntomas, pero realmente los está empeorando y a largo plazo esos síntomas del trastorno mental empeoran. Ahora bien, por ejemplo, otra asociación muy común es la persona con déficit de atención que consume cocaína. Esa cabeza hiperactiva que no puede parar, que da en pensamientos circulares, y uno toma cocaína y por primera vez tiene esa sensación de control. Pues muchas personas con trastorno de hiperactividad, déficit de atención, se enganchan a la cocaína también como un intento de automedicarse. Pero también personas que usan sustancias acaban desarrollando trastornos mentales, como es la esquizofrenia, por ejemplo, que en muchas ocasiones es producida por el uso de sustancias. Comentabas que personas con hiperactividad pueden acabar consumiendo cocaína. ¿Fue este tu caso? Porque cuando hemos hablado de tu experiencia, eras una persona con hiperactividad, con TDAH, y además empezaste a consumir cocaína. ¿Crees que tuvo alguna relación? Bueno, puede tenerla, es decir, en un momento dado una persona hiperactiva que empieza, que no acaba las cosas, que deja las cosas a medias, que no se puede estar quieto, es decir, una cabeza que sufre porque está en pensamientos circulares constantemente, toma cocaína y por primera vez tiene esa capacidad de control. Hostia, mi cabeza se ha frenado, se ha parado, esto es la hostia, me sienta bien, estoy tranquilo y me engancho por esa sensación que me produce. Pero además hay una predisposición genética y un mecanismo del cerebro que hace que la persona se enganche. Entonces, a mí todo y que yo he sido hiperactivo,
no me gusta personalmente entender la adicción como la consecuencia de la hiperactividad. ¿Por qué? Porque para un adicto es muy goloso ser hiperactivo y no ser adicto. Porque ser adicto significa tener que dejar de consumir. Por lo tanto, las personas con patología dual y con consumo de sustancias elevado, les cuesta mucho más admitir que son adictos que tienen un trastorno mental. Un bipolar, por ejemplo, enseguida admite que tiene trastornos bipolares y que hay momentos en los que está en fases de manía y hay momentos en los que está en fases de depresión. En cambio, que acepte que es un adicto cuesta mucho más. Todas las personas, o la mayoría de las personas que tienen ambas patologías, prefieren tener un trastorno mental que adicción, porque tener adicción significa tener que poner remedio y parar de consumir. Esto también me lleva a pensar en episodios anteriores, como por ejemplo el caso de Sergio, ¿no? Que él comentaba que había visitado terapeutas y que le habían diagnosticado depresión. También hasta qué punto se puede llegar a confundir una adicción con ciertos trastornos mentales. Y que además eso, como tú bien comentas, pueden servirle como excusa al adicto para no poner el foco en la adicción, sino en otra cosa. Muchas personas nos llegan a nosotros con diagnósticos de trastornos como es la depresión, como es hiperactividad, y hay que entender que las drogas son un alterador del estado del ánimo. Entonces es muy fácil que un psicólogo, que un profesional pueda confundir entre una persona que tiene depresión y una persona que tiene adicción. Además, muchas de las drogas son depresoras del sistema nervioso central. Es decir, el adicto, cuando está en este punto de euforia en el que consume, está de fiesta, está en pleno auge, es decir, está en un momento de euforia y de fiesta y de palique, y al día siguiente está depresivo, encerrado en su habitación, sin querer salir, sintiéndose lo peor, con vergüenza de mirar al mundo, se siente culpable. Es decir, muchas veces se confunde. Muchas personas adictas desarrollan trastornos de ansiedad que acaban en depresión. Y muchas veces llegan personas con un diagnóstico, vengo de mi psiquiatra, y me han dicho que tengo depresión. Bueno, hacemos un tratamiento. Empezamos, desintoxicamos al paciente, hacemos la fase de deshabituación, el paciente empieza a funcionar, tiene buenos hábitos, buena rutina, hace deporte, come bien, hace yoga, participa en todos los talleres terapéuticos, y cuando lleva 4 o 5 o 6 meses en tratamiento nos damos cuenta que de aquello que venía diagnosticado no queda nada. Es decir, es una persona alegre, que corre, que baila, que canta, que es creativa, que es funcional, que se adapta a los grupos. Entonces, para que se pueda diagnosticar una enfermedad mental, primero de todo, la persona tiene que estar un tiempo mínimo de entre 4 y 6 meses de abstinencia y ver qué residuo queda después de haber eliminado el factor consumo. Porque las personas que consumen sustancias viven en una montaña rusa. Hoy soy muy feliz y estoy contento y me como el mundo, y mañana soy lo peor, no valgo para nada, no quiero ver a nadie y tengo ganas de suicidarme. Es más, un gran porcentaje de adictos que en un momento dado han pedido ayuda y hemos podido atender, habían tenido intentos de suicidio. Comentabas que, por ejemplo, drogas como el alcohol pueden paliar efectos como de ansiedad, y eso a mí me lleva mucho a pensar la facilidad de conseguir alcohol, obviamente, porque es una droga legalizada, y hasta qué punto el típico consumo, en este caso me viene un perfil de hombre ya de mediana edad, que al salir de trabajar va todas las tardes al bar, no puede tener esa correlación. Sí. Al final, mira, esto pasa mucho, yo lo veo mucho con las personas que están toda la semana trabajando, que sufren de estrés y que llega el viernes y necesitan salir para socializar y necesitan consumir también. Claro, el estado de estrés y de ansiedad que una persona siente el viernes no es el mismo que el que siente el lunes, porque ya son 5 días de trabajo, de obligaciones, de responsabilidades, de reuniones, de momentos de estrés en el día a día. Por lo tanto, se va acumulando, se va llenando esa mochila y llega un momento en el que la persona necesita medicación, necesita descansar, y muchas veces la medicación que se utiliza son las drogas.
Hemos dicho que hay dos direcciones, de la adicción al trastorno mental o del trastorno mental a la adicción. Centrémonos ahora en esta primera, en los adictos que acaban desarrollando un trastorno de salud mental. ¿Por qué sucede? ¿Por qué algunas personas consumen durante años y no desarrollan una enfermedad mental y otras sí? Bueno, puede haber una predisposición genética a desarrollarla, pero puede ser que si no hubiera consumido sustancias nunca se hubiera despertado. Entonces, el hecho de consumir sustancias potencia esos efectos y quizás una persona con predisposición genética que nunca hubiera desarrollado la enfermedad, se despierta la enfermedad, la acaba desarrollando. Y es importante a la hora de acabar desarrollando un trastorno mental vinculado al consumo de drogas, el tiempo que se está consumiendo la droga, o por ejemplo una persona que no es adicta, toma una droga y puede desarrollar en poco tiempo un trastorno mental, o necesita que el consumo sea prolongado para que se desarrolle este trastorno. Hay personas que con muy poquito tiempo de consumo han desarrollado enfermedades mentales. Nosotros hemos conocido personas que con 6 meses de consumo han tenido un brote psicótico, han desarrollado esquizofrenia, paranoide y han tenido consecuencias graves. ¿Hay drogas en las que es más fácil que se acabe desarrollando un trastorno mental? Por ejemplo, ¿es lo mismo estar tomando alcohol que tomar marihuana o cocaína o heroína? El 50% de las personas que tomen cocaína van a desarrollar enfermedades mentales. La cocaína, y el cannabis y el alcohol son las que más enfermedades mentales producen. ¿Y de qué tipo de enfermedades mentales estamos hablando? Esquizofrenia también paranoide, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, son las más comunes. Trastorno de la personalidad. ¿Y las conductas adictivas en las que no hay consumo de drogas, como la adicción al juego o a las compras, pueden desarrollar también trastornos psiquiátricos o sobre todo va vinculado al consumo de sustancias? El uso de una conducta compulsiva, una adicción, está muy vinculada al trastorno obsesivo-compulsivo. Porque al final lo que significa este trastorno es que no puede parar de repetir una conducta en contra de su voluntad. Y justamente eso es la adicción al juego. La persona que desarrolla esta enfermedad está intentando bloquear, paliar, resolver un dolor, una manera de ser que no es capaz de gestionar. Y cuando está repitiendo esa conducta compulsiva, en realidad muchas veces lo que está haciendo es que está bloqueando otras partes de su cerebro que le mandan inputs que no puede controlar. Y de esta manera es una manera de tener controlada esa otra parte, esos pensamientos intrusivos y esos impulsos que a veces una persona tiene pero no quiere. Vamos ahora al binomio contrario, de la enfermedad mental a la adicción. ¿Normalmente se ha identificado a la enfermedad mental antes de ponerse en tratamiento de adicciones o es en el tratamiento para las adicciones donde los profesionales se dan cuenta que allí hay algo más? Ambas partes. Muchas veces vienen pacientes que ya saben que tienen un trastorno mental porque se lo han diagnosticado y luego vemos al quitar las sustancias que ese trastorno mental desaparece porque era inducido por sustancias. Esto pasa mucho cuando uno se va al psicólogo y el psicólogo le diagnostica y no se tiene en cuenta la adicción, se deja de lado el consumo de sustancias. Y también cuando está en tratamiento, viene una persona por consumo de sustancias, está el tiempo que tiene que estar en tratamiento, en observación, y hay síntomas que prevalecen y que siguen latentes. Esa persona nos damos cuenta que además de adicción tenía un trastorno mental y el equipo de psiquiatría le trata. ¿Cómo pueden interaccionar las enfermedades mentales con el trastorno adictivo? Se alimentan una con la otra. Por ejemplo, es lo que te decía, una persona con trastornos mentales a veces tiene menos habilidades comunicativas, menos habilidades sociales.
peores habilidades a la hora de la gestión emocional, a la hora de controlar la frustración, a la hora de... También las creencias que tiene sobre sí mismo. Las personas con enfermedades mentales normalmente tienen creencias más catastrofistas, más negativistas, personas que siempre piensan que algo malo va a pasar, que algo va a suceder, que seguro que algo pasa, que eso que ellos quieren no se acaba cumpliendo. Este tipo de personalidad hace que muchas personas necesiten consumir sustancias para poder lidiar con estos síntomas, con estos pensamientos intrusivos, y se acaba desarrollando la adicción. Y luego, personas que son adictas y tienen un trastorno mental, que en un momento dado ese trastorno mental está controlado, la persona está estable, pero recaen, consumen sustancias, es decir, consumen un alterador del estado del ánimo, lo que hace es que la otra patología también se desestabilice y la persona pues vuelva a tener episodios maníacos, compulsivos, en fin, vuelva a estar como antes. Y me imagino también aquí una problemática añadida, que es que en estos casos las personas con tratamiento psiquiátrico que toman fármacos y a la vez consumen drogas, es como una mezcla muy peligrosa. Claro, hay fármacos que algunas de las contraindicaciones son el uso de alcohol y el uso de otras sustancias. Es un cóctel peligroso. Y si ya nos centramos en la enfermedad, en esta patología dual, ¿cómo funciona el cerebro de este tipo de personas? No solo de adictos, sino de adictos que encima tienen, pues eso, otro trastorno mental. Tienen más potenciadas esas creencias de inferioridad y de rechazo social que las personas que no tienen una enfermedad mental. Esto hace que el tipo de terapia en tratamiento tenga que ser más personalizada, más duradera, más intensiva, y que los talleres terapéuticos que acompañan al programa también tengan que ser más adaptados a cada persona. Una persona con patología dual necesita un tratamiento más adaptado, más flexible y más intensivo que una persona que solamente presenta consumo de sustancias. Porque a nivel de características de este tipo de adicto, que cuando os llegan al centro, ¿cómo veis la diferencia entre un enfermo de adicción o un enfermo con patología dual? Bueno, primero de todo, cuando llega, nosotros lo que vemos son los síntomas. Y sobre los síntomas que tiene, actuamos. Y después, según la persona se va desintoxicando, van pasando los días y vemos qué es lo que queda, el tratamiento coge una dirección o coge otra dirección. Hay programas, por ejemplo, que son para adictos y que todo el mundo hace el mismo programa, todos hacen los mismos talleres, las mismas terapias, el mismo tiempo de tratamiento, las mismas horas de terapia. Cuando tratamos pacientes con patología dual, el tratamiento es absolutamente diferente, el de un paciente al de otro. ¿Y es más difícil identificar una adicción si de base ya hay otra enfermedad mental? No, porque al final adicción es cuando hay un consumo de sustancias, cuando hay una conducta compulsiva y la persona no puede detener esa conducta. La diferencia entre adicto y no adicto es aquel que en un momento dado dice basta y lo puede controlar, y otro que pierde el control sobre una sustancia o un objeto y decide dejarlo y aún así lo sigue haciendo, y hay una incoherencia entre eso que dice que va a hacer y eso que hace. Eso indica que hay una adicción y que por lo tanto el tratamiento tiene que ser especializado. Y para los familiares o las personas del entorno de una persona con patología dual, me parece más difícil aún tratar la situación, también darse cuenta de qué está pasando, ¿no? Porque en el caso de una persona que, entre comillas, solo es adicto, pues tú ves, ¿no?, como ese comportamiento es adictivo, consume sustancias. Pero en el caso de una persona con patología dual, quizás la familia puede estar diciendo, bueno, es que toma para paliar los efectos de, o quizás el comportamiento de esta persona hace más difícil identificar que ahí detrás también hay una adicción.
Bueno, esto se ve en el momento en el que sale a la luz que la persona consume sustancias. Si una familia tiene dudas de si su hijo, además de tener un trastorno mental, está consumiendo sustancias, lo ideal es que haga un examen, una analítica de orina o de sangre, y miren si hay consumo de sustancias. Si hay consumo de sustancias, se le puede proponer a la persona que deje de consumirlas, y si el que las consume acepta dejar de consumirlas y se siguen repitiendo esos exámenes y da negativo, quizás esa persona no era adicta, estaba consumiendo de manera lúdica y lo ha dejado y ha quedado ahí. Pero si la persona sigue consumiendo después de saber los graves efectos que eso tiene sobre su otra enfermedad, sigue consumiendo y no puede dejar de consumir, entonces significa que hay que hacer un tratamiento especializado en patología dual, es decir, que se trate el trastorno mental con especialistas que saben cómo tratar la adicción. Claro, pero yo me imagino, ¿no? Muchas veces hemos dicho que el adicto, la personalidad adictiva, es mentiroso, es engañoso, sabe ocultar las cosas, sabe manipular. ¿Eso no se acrecienta cuando encima hay otro trastorno mental? Bueno, la adicción ya lo lleva al límite. La propia adicción, tanto en una persona que tiene una enfermedad mental como en alguien que no la tiene, lleva al límite a la persona, pasa por encima de lo más sagrado en cuanto a valores, actitudes, en cuanto a mentir, a manipular, a justificar, a tergiversar, con la intención de seguir consumiendo una dosis más. Es decir, no vemos una diferencia de manipulación entre el que tiene un trastorno mental y el que no la tiene. ¿Y qué tanto por ciento, si es que existen estudios de esto, de personas con trastornos mentales acaban desarrollando adicción y también al revés, personas adictas que acaban desarrollando trastornos mentales? Es decir, ¿es un porcentaje muy elevado, menos elevado? Es un porcentaje muy elevado. En ambos casos. Sí. Un 65% o un 70% incluso de las personas que llegan a nuestra clínica tienen patología dual. Además, CEUS es una clínica especializada para pacientes con patología dual, es decir, otros centros de tratamiento de ingreso también nos derivan pacientes que en un momento dado se dan cuenta que son duales, que tienen ambas patologías y los redirigen aquí a la clínica para que desde aquí podamos ofrecer una respuesta y un camino a seguir. Pero muchas veces tú dices que CEUS es un centro para personas, para adictos especialmente complicados, ¿no? Y es justamente lo que ahora comentabas. ¿Qué pueden hacer las personas que tienen cerca a una persona con patología dual? Es decir, parejas, hijos, compañeros de trabajo. ¿El protocolo es el mismo? ¿Hacéis también las intervenciones familiares? ¿Cómo lo manejáis? ¿Hay diferencia respecto al adicto en sí? Hay diferencia sobre todo en la sensibilidad en la que se hace la intervención familiar. Es decir, se estudia cada caso, se estudia cada familia y sobre la situación que tienen se plantea un procedimiento a seguir, terapéutico, que es distinto, depende del tipo de persona. No es lo mismo una persona, un chaval de 18 años que alguien de 40. No es lo mismo alguien que tiene abuelos, hermanos y que hay más gente en casa que alguien que está viviendo solo y que no hay nadie más con él, y, ¿sabes? Es totalmente distinto el planteamiento. También debe depender mucho de cuál es esta otra enfermedad mental, es decir, porque la manera de comportarse, por ejemplo, de una persona con esquizofrenia a una persona con depresión es muy distinta. Entonces, aquí viene como el agravante de conocer muy bien también cuáles son estas enfermedades mentales y cómo se deben enfocar en cada caso. Bueno, con un equipo multidisciplinar. Por ejemplo, la psiquiatría es una herramienta que funciona muy bien y que viene muchos años utilizándose. La psicología, los psicólogos, en el que uno puede encontrar ese espacio más íntimo
donde conocer cuáles son esas situaciones que le provocan los desencadenantes, todo eso que le podía provocar recaídas y que se desestabilice. Últimamente, en lo que estamos trabajando mucho y nos ha dado muy buenos resultados, la socioterapia. La socioterapia es de los cambios más significativos que he visto con pacientes duales. Los talleres de creatividad, por ejemplo, los talleres de arteterapia, la terapia con caballos, los talleres de habilidades sociales. Estos talleres crean pertenencia de grupo, son talleres en los que uno se siente válido, actúan sobre los receptores del placer. Es decir, una persona que está en un taller de creatividad ve los resultados de esto que está creando, es decir, se siente capaz de conseguir cosas, siente satisfacción por lo que está haciendo. Y esto hace que muchas veces se dé una respuesta a lo que falla en tratamientos, que es la adherencia al tratamiento. Un paciente con patología dual cuesta muchísimo más que tenga adherencia al tratamiento que alguien que solo tiene adicción. Y a través de estos talleres, como es la equinoterapia, el hecho de que tengan esos talleres de creatividad, de arteterapia, hace que la adherencia al tratamiento sea mucho mayor, mucho más elevada de recursos donde únicamente se hace psicoterapia y terapia de grupo. Cuando hemos hablado de cómo hacéis el tratamiento para adicciones aquí en el centro, empezáis sobre todo en esa parte de hacer entender al adicto que tiene una enfermedad. En este caso hay dos enfermedades, ¿no? Es la enfermedad de la adicción y la otra patología mental. Entonces, también este es el primer paso para encarar la recuperación. Sí, porque si el adicto no sabe que es un adicto, seguirá consumiendo drogas. Y por mucha medicación que se tome de psiquiatría y por muchos talleres que haga y por muchos recursos y mucha terapia, si una persona está consumiendo, no se puede estabilizar, porque las drogas son un alterador del estado del ánimo. Es decir, el que consume hoy está arriba, mañana está abajo, es una montaña rusa y por lo tanto, por eso muchas personas van al psicólogo, van al psiquiatra, pero no tienen los resultados esperados porque siguen consumiendo. Es decir, la cantidad adecuada de consumo para que una persona se pueda estabilizar es cero. A partir de ahí uno puede ver qué queda, qué síntomas hay y cómo los afronta. Pero mientras hay consumo de por medio, es muy difícil que la medicación haga su efecto y que la terapia haga su efecto. ¿Y a qué retos específicos se enfrenta una persona con patología dual a la hora de superar este problema? En primer punto, la adherencia al tratamiento. En segundo lugar, el aceptar las normas, los límites y el cambiar esa conducta transgresora que ya los adictos tienen de por sí, pero que además los enfermos mentales tienen a veces de mayor, más elevada, ¿no? Y después enfrentarse al rechazo social, enfrentarse a poder comunicarse con otras personas, a crear nuevas relaciones, el empezar a ir a nuevos entornos, el ponerse a estudiar de nuevo. Por ejemplo, una persona con TDA, con déficit de atención, le cuesta mucho estudiar, le cuesta leer, le cuesta terminar los proyectos que empieza. Pues el tratamiento es mucho más intensivo. Es decir, un tratamiento donde hay un número de pacientes duales necesita mucho más profesionales que donde solo hay pacientes que tienen adicción, porque la intensidad de la terapia tiene que ser mucho mayor. Por ejemplo, aquí hay pacientes que tienen 4 y 5 terapias individuales a la semana. Hay personas que cada día necesitan terapia individual, además de los talleres grupales. Un centro donde solamente tratan adictos, quizás con una terapia individual a la semana o 2 tendrían suficiente. Estos necesitan una personalización extra, una atención que va más allá de lo que se puede entender en un programa, porque cada uno es único. Nunca sabes cómo te lo vas a encontrar. Y más allá de esto, por ejemplo, que comentabas, de la diferencia de la asiduidad de la terapia individual, ¿hay más especificidades
para los adictos con patología dual que para el resto de adictos? ¿Conviven juntos? ¿Hacen las actividades juntos o hay dos líneas de funcionamiento? Una de ellas es la estricticidad del tratamiento. Es decir, necesitan un tratamiento mucho más estricto. Ya te digo, la mayoría de las personas que hoy en día sufren adicciones son duales. Es muy difícil encontrar personas que solo tienen adicción. Entonces, nosotros tenemos 2 clínicas y cada una con sus diferencias, y hay pacientes que es mejor que estén en una clínica o en otra, dependiendo de la edad, dependiendo de los trastornos mentales que puedan tener, dependiendo de las sustancias que consuman, de la cantidad de sustancias, del tiempo que lleven consumiéndolas. ¿Y los profesionales que atienden a personas con patología dual necesitan unos conocimientos específicos en comparación a los que solo tratan adictos, que ya de por sí necesitan un conocimiento específico de adicciones, pero estos aparte necesitan un conocimiento muy específico de adicciones y aparte de la otra patología que pueda ser bipolar, esquizofrenia, depresión, ansiedad? Sí, porque si no se trataría la adicción, se dejaría de lado la otra patología y eso haría que cuando el paciente salga tenga recaídas. Aquí los profesionales están especializados en salud mental y también en adicciones. De hecho, tenemos una formación específica en la clínica para todos los profesionales, que cuando un profesional empieza a trabajar aquí, tiene que pasar una formación, una serie de exámenes y además es una formación que ahora hemos sacado al público para todas aquellas personas que se quieran formar. Personas que sean psicólogos, médicos, educadores sociales, integradores sociales que quieran tener más conocimiento sobre el área de la adicción, o también para personas que una vez han superado su adicción y tienen el alta terapéutica y se han recuperado, quieren dedicar su vida a ayudar a los demás. Hemos preparado una formación específica para pacientes, para personas con adicciones y patología dual. Hay pocas formaciones o ninguna que yo sepa hasta el día de hoy que te prepara para tratar a un paciente con patología dual, tanto de manera teórica como de manera práctica, ya que estas prácticas serán aquí en la clínica. Ahora va a parecer que esto lo hemos preparado y no estaba en el guión hablar de esto, Bueno, pero me ha salido así. Sí, no, pero te lo comentaba porque justamente lo que dices, ¿no? Que me imagino que tú te has dado cuenta como terapeuta que era necesario que existiera una formación en patología dual. Eso me hace pensar que no es muy común que haya muchos profesionales formados en este ámbito concreto, ¿no? Estarán formados o en adicciones o en psiquiatría. Exacto. Yo para trabajar aquí, para llevar CEUS, para fundar esta institución, tuve que formarme como terapeuta especialista en adicciones, pero después tuve que formarme con psiquiatras. Entonces, el coger esta mirada, el discurso, los conocimientos de la psiquiatría y los conocimientos de la adicción, el poder aunar estos 2 discursos, es lo que ha hecho que CEUS, que esta clínica sea una clínica especialista para pacientes con patología dual. Pero es muy difícil encontrar en un mismo sitio las 2 vertientes, porque normalmente cada uno se decanta más por lo que cree, ¿no? En mi caso, me lo preguntabas antes, y yo soy una persona hiperactiva, me costó mucho encontrar mi tratamiento, me costó muchísimo. Yo iba por los centros y yo no encontraba una respuesta, no encontraba un camino para mí. Yo veía que había gente que aquel tratamiento le funcionaba, pero a mí no. Entonces, tuve que ir mucho más allá, es decir, una vez ya tenía todos los conceptos de la adicción claros y sabía lo que tenía que hacer, pero aún así no era capaz de hacerlo. Empecé a estudiar neurociencias, empecé a interesarme por la psiquiatría, empecé a buscar qué me pasaba en la cabeza, qué pasaba en mi cerebro, por qué yo no podía llevar a cabo esos conocimientos que sabía sobre mí mismo para superar la adicción, y empecé a unar discursos. Y el aunar esos diferentes discursos terapéuticos fue lo que hizo que yo encontrara mi tratamiento. Por eso CEUS se presenta como una institución para pacientes que no encuentran una solución para ellos. Es decir, una persona que haya pasado por 3 centros, que lo ha probado 3 veces, que ha recaído, que venga y lo pruebe. ¿Por qué? Oye, pues porque tenemos muchos testimonios, mucha gente, y yo soy el primero,
que he pasado por esto y me he encontrado en esta situación, que no encuentran su sitio. Entonces lo que hacemos aquí es un estudio para ver qué necesita esa persona y en función de lo que necesita hacemos su tratamiento. No tenemos un tratamiento para todos, sino que primero vemos qué tenemos y sobre ello planteamos el plan terapéutico. Y volviendo a las especificidades del tratamiento para patología dual, también supongo que a la hora de salir del centro y tener ya el alta se deben afrontar unos puntos específicos. ¿Cómo es la salida de una persona con este tipo de patologías del centro? Bueno, es un poquito más estricta, está un poquito más... es más estrecha, la relación entre el paciente y el terapeuta es más estrecha, la relación entre la familia y el terapeuta también es más estrecha. Igual es un tratamiento más lento, no es tan rápido. Algunas pruebas a las que el paciente se tiene que poner, por ejemplo, el volver a cenar con amigos, el volver a estudiar, el volver a trabajar, el volver a manejar dinero, a veces se dilata un poquito más en el tiempo, de una manera precavida, de prevención, para que los pasos que se den no sean en falso. A veces un tratamiento un poquito más dilatado es más rápido que un tratamiento en el que hay recaídas. ¿Es importante que estas personas a la hora de salir de una clínica tengan una red de apoyo o hasta qué punto eso es fundamental? Es importante la red de apoyo, el contacto social con otras personas, el calor de la gente, el calor de la familia, el calor de un grupo de terapia, de otras personas que hayan pasado también por esa situación y que en un momento dado se pueden ayudar a través de una llamada, a través de una terapia de grupo, a través de un taller de prevención de recaídas online como los que hacemos cada miércoles. Es decir, tenemos multitud de herramientas y muchísimos pacientes con patología dual que han salido, que lo habían probado muchas veces y los comentarios de las familias de agradecimiento y además en las reseñas son de la estricticidad de este tratamiento es lo que mi hijo necesitaba. Es decir, es un tratamiento específico para ese tipo de persona. ¿Qué es más importante en el día a día después de salir de una clínica para un paciente con patología dual? ¿Qué es lo más importante? Seguir con el tratamiento, seguir con lo que le hemos enseñado aquí. Es decir, que tenga conciencia sobre lo que ha hecho y sobre lo que le pasa. El interés es el mismo que con el que solo es adicto. Al final, lo que tiene que tener en cuenta esta persona y tiene que saber que a él las drogas le afectan mucho peor que a una persona que no tiene una enfermedad mental y que por lo tanto las recaídas son peores y la reconstrucción de ese caso, es decir, el reconstruir una persona que ha recaído también necesitará más tiempo que una persona que no tiene una enfermedad mental. Pues Luis, hoy hemos tratado un tema muy específico como es la patología dual, pero que también creo que va a ayudar a muchas personas a entender que la adicción va mucho más allá de solo esta enfermedad y que es muy frecuente que se interrelacionen la adicción con la enfermedad mental y esperamos haber esclarecido un poco su camino. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos a este capítulo de hoy de Adicciones al Descubierto. Si tenéis alguna propuesta, me gustaría que escribierais en un comentario lo que os gustaría que habláramos en próximos episodios y lo tendremos en cuenta. Gracias.